Tengo en la línea y me da mucho gusto saludarte. Victoria Rodríguez, gobernadora del Banco de México, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, David. Es un gusto saludarte y estar contigo el día de hoy, contigo y tu auditorio. Muy buenas noches. Explícale a la gente qué relevancia tiene, qué significa, por qué Banco de México, la Junta de Gobierno, toma la determinación de aumentar en 75 puntos base la tasa de referencia y lo hicieron por unanimidad. Así es, David. Efectivamente, de nuevo tuvimos una decisión unánime. Los 5 miembros que conformamos la Junta de Gobierno estamos totalmente comprometidos con nuestro mandato y lo que vimos fue básicamente un entorno todavía complejo, complicado para la inflación. Todavía esto deriva principalmente de la pandemia que ha generado muchas disrupciones en cadenas de suministros, altos costos de insumos de producción, etcétera, y se le sumaron los efectos del conflicto de la guerra entre Rusia y Ucrania, que han generado que a precios que ya estaban altos, pues todavía hubiera presiones adicionales. Se han observado altos precios de referencias internacionales, afectaciones importantes, pues prácticamente a toda a todos los bienes y servicios que conforman nuestra canasta. La afectación ha sido transversal y pues hay un efecto muy importante que podemos observar en varios bienes, pero sobre todo se observa en los alimentos. Tenemos inflación general pues no vista, ha seguido subiendo. La de la primera quincena de septiembre, que es el último dato, ya está en 8.76%, y estos niveles de inflación nos preocupan. También, por supuesto, mantener ancladas las expectativas. Hicimos una revisión de nuestro pronóstico que se reflejó en el comunicado del día de hoy, de tal manera que ante estos efectos más duraderos de la inflación, estamos previendo que se mantenga todavía en niveles elevados durante el último trimestre de 2022. Sin embargo, ya se observa que empezaría su disminución y con rumbo a la convergencia de la meta a inicios de 2023. Entonces, esta es la situación que estamos enfrentando, y el compromiso del banco es tomar las decisiones necesarias para garantizar que la inflación converja a la meta que tiene por objetivo de 3%, David. Es la tercera decisión de política monetaria en la que aumentan 75 puntos base la tasa de referencia, que hay que decirlo, nunca, solo una vez en la historia se había aumentado en ese mismo porcentaje. ¿Está fallando? ¿Está siendo insuficiente? ¿O qué está pasando en el combate a la inflación? Claro, mira, te diría justamente lo que señala en mi intervención anterior. El entorno sigue siendo muy complejo, de alta incertidumbre. Hay efectos todavía de la pandemia, por darte un caso. Los efectos de la pandemia generaron todavía recientemente cierres en China, etcétera. Son efectos que vienen sobre todo de fuera de nuestro país. Sin embargo, bueno, pues esto ha estado generando que los precios todavía se mantengan. Sin embargo, pues ya estamos viendo algunos indicios de que esto pudiera empezar a disminuir. Más bien, yo te diría, el compromiso del banco es el que ha ayudado para que la inflación no esté en niveles superiores, y vamos a seguir muy atentos pues a tomar las decisiones que se requieran para ir convergiendo o llevando a la inflación a su convergencia en el horizonte en el que opera la política monetaria. Había algunos, entre ellos yo, que decíamos que era una buena oportunidad para hacer 100 puntos base. ¿Por qué no ir más allá en estas decisiones de política monetaria? Claro, David, como sabes, pues tomamos en consideración distintas variables y se hace un análisis profundo por los miembros de la Junta de Gobierno, y de acuerdo a nuestros estimados, la tasa que nos lleva a la convergencia, pues básicamente es 75 puntos base. Por eso es que tomamos esta decisión. Como dices, ha sido la tercera, y como se señala en nuestro comunicado, la Junta de Gobierno ha considerado que este ciclo de alzas no ha finalizado. Si bien desde junio de 2021 hemos implementado incrementos acumulados
de 525 puntos base ya para la tasa objetivo, que nos han llevado ya al nivel que tenemos ahora de 9.25. En el comunicado se señala específicamente que la Junta de Gobierno valorará la magnitud de los ajustes al alza en la tasa de referencia de sus próximas reuniones de acuerdo con las circunstancias prevalecientes. Esto significa que vamos a estar observando atentamente los datos que se vayan conociendo y derivado de la evaluación que hagamos de estos, pues tomaremos la decisión de los incrementos futuros que aún consideramos necesarios realizar a la tasa de interés objetivo para consolidar una trayectoria descendente de la inflación, David. Victoria, lo cierto es que la economía mundial se está desacelerando, la de México también. Hoy veíamos el dato de la de Estados Unidos, que es pues, prácticamente estar en ceros. ¿Y cuál es la expectativa del Banco de México en materia de crecimiento económico? Que si bien no es un resorte puro del banco, sí es una ocupación que deben tener en el panorama. Claro, por supuesto. Te diría, bueno, nosotros siempre estamos tratando de incidir poniendo las condiciones necesarias con el combate a la inflación y en específico respecto a lo que me preguntas, bueno, hemos podido observar que el crecimiento en el primer semestre de 2022 ha sido relativamente sólido. En julio de 2022 todavía el IGAE presentó un avance mensual de 0.42% y se recuperó parcialmente de caídas observadas en los 2 meses anteriores. De este modo, nuestra actividad ha seguido recuperándose, no obstante el complejo entorno que, como bien señalas, se observa a nivel global. Y hacia adelante te comparto que esperamos que se mantenga el crecimiento de la actividad económica con las mismas previsiones que dimos a conocer en nuestro último informe trimestral de finales de agosto, con un crecimiento al PIB de 2.2 para este año y 1.6 para el próximo. Estamos esperando que este sea apoyado tanto por la demanda interna, que sigue creciendo, como por la externa, si bien, por supuesto, estamos enfrentando retos importantes dado este complejo entorno global. Oye, ¿no desespera en el Banco de México o cómo se vive que la inflación no se esté deteniendo? ¿Que ha perdido velocidad? Sí ha perdido velocidad, pero no se está deteniendo y estamos viendo niveles pues como de principios de siglo. Efectivamente, tenemos inflaciones no vistas en 2 décadas y realmente en el Banco de México estamos, bueno, pues te imaginarás, siempre pendientes, siempre analizando la información, todos los datos relevantes que van surgiendo, tanto de México como otros factores relevantes que tomamos en consideración para nuestra decisión. Y en ese sentido lo que te diría es, pues mantenemos el compromiso que siempre ha mostrado esta Junta de Gobierno para seguir con el combate para la inflación y de ahí que, bueno, ya señalamos en nuestro comunicado que para el futuro pues todavía prevemos incrementos en las tasas, que por supuesto la magnitud la valoraremos en el momento en que tomemos la decisión correspondiente, que en este caso será en noviembre. David. Esto es relevante cuando dices vamos a valorar, pero no se ha terminado el ciclo de alzas. ¿Cuánto más podría extenderse y hasta dónde podría llegar la tasa de referencia? Claro, mira, te diría, bueno, dada la elevada incertidumbre que se observa en el entorno económico, es difícil anticipar el nivel terminal de la tasa de interés objetivo o el tiempo que debe permanecer en territorio restrictivo. Lo que te diría es, estamos atentos. Uno de los factores más relevantes, por supuesto, pues es el comportamiento de la inflación. Estamos esperando, como te señalaba, que a principios del siguiente año ya se observe un inicio de la trayectoria hacia su convergencia, que empiece a descender, y pues estaremos atentos para tomar las decisiones que se requieran en el momento en que haya decisiones de política monetaria en el Banco de México. Insisto, ¿no les desespera la situación? Te diría que nos preocupa y estamos ocupados en tomar las decisiones que al banco le corresponden para pues llevar la inflación lo más rápido posible, que por supuesto pues hay un horizonte en el que opera la política monetaria que nos lleva a la convergencia
tercer trimestre de 2024, porque por supuesto, como sabemos, uno de los principales costos de la inflación es que reduce el poder adquisitivo de la gente y afecta pues principalmente a los que menos tienen, ¿no? Entonces, en este sentido, te reiteraría que estamos totalmente comprometidos y las decisiones que ha tomado el banco pues prácticamente han sido la mayoría unánimes para refrendar pues el compromiso y llevarnos a la trayectoria de convergencia de nuestra inflación en el periodo en el que opera la política monetaria, David. Si bien no es objetivo final desde el punto de vista constitucional, tomar más medidas que las herramientas que tienen, ¿qué sería deseable que el gobierno, que la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía hicieran en el control de precios? Es decir, necesitamos redoblar el PASIC o cambiar el PASIC e ir hacia otro camino para evitar el alza de precios. Claro, mira, te diría, el gobierno federal pues ha estado tomando distintas acciones. El PASIC ha ayudado, por supuesto, sobre todo en el ámbito de los energéticos, a contener la inflación de manera importante. Sin embargo, bueno, los choques, como te señalaba, pues se han observado a nivel mundial, no solamente en México, y bueno, pues estamos recibiendo los impactos. Estos decisiones que ellos han estado tomando pues han ayudado a que la inflación esté más baja, de la misma manera que lo han hecho las decisiones del Banco de México. De no haberse tomado las decisiones estaríamos con inflaciones más altas y probablemente teniendo problemas de arraigo de la inflación, lo que significa que nos podría tomar más tiempo o decisiones más costosas en términos de tasa para poder llevar la inflación a su meta. Ellos han anunciado que la próxima semana justamente harán algún anuncio y pues nosotros estaremos atentos al anuncio que ellos hagan. Victoria, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada, que te vaya muy bien, buenas noches. Te lo agradezco mucho, David.